En esta ocasión, al grupo número 4 le ha tocado exponer la NIA 810, encargos para informar sobre estados financieros resumidos. Sus integrantes son Cecia, Helen, Juan, Amariles, Santo Giovanni y su servidor Carlos Zuliano. Dentro de ello tenemos lo que es el alcance. Nos explica de las responsabilidades que tiene el auditor en relación con un encargo para informar sobre unos estados financieros resumidos, derivados de unos estados financieros auditados por dicho auditor, de conformidad con la norma internacional de auditoría. También tenemos lo que es el objetivo. Nos dice que determinar, en este caso, si es adecuado aceptar el encargo para informar sobre los estados financieros resumidos. El segundo, si se le contrata para informar sobre unos estados financieros resumidos. El primero nos dice que debe formarse una opinión sobre los estados financieros resumidos, basados en una evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida. Y el segundo nos dice que debe expresar claramente dicha opinión en un informe escrito que se describa a sí mismo el fundamento de dicha opinión. Dentro de eso también tenemos lo que es las definiciones que podemos encontrar. El primero nos habla de criterios aplicados. Esto lo debe de aplicar la dirección para la preparación de los estados financieros resumidos. El segundo, estados financieros auditados, en este caso por el auditor, de conformidad con las NIAs, y de los cuales derivan los estados financieros resumidos. Entonces, ¿qué son estados financieros resumidos? Nos dice que es una información financiera histórica derivada de los estados financieros, pero que contiene menos detalle que los estados financieros, aunque todavía supone una preparación estructurada, congruente con la presentada en los estados financieros sobre los recursos económicos y las obligaciones de una entidad en un momento determinado o de los cambios habidos en ellos en un periodo de tiempo. Diferentes jurisdicciones pueden utilizar una terminología diferente para describir tal información financiera histórica. Muchas gracias. Los dejo con mi compañero Giovanni, que seguirá con la exposición. Continuando con la presentación de esta norma, les hablaré sobre los requerimientos. En primer lugar, está la aceptación del encargo. Si el auditor ha sido encargado de hacer una auditoría sobre los estados financieros completos de una entidad, de los cuales se obtengan los estados financieros resumidos, puede encargarse también de auditar estos últimos. En caso contrario, esta NIA 810 establece que no se encuentra facultado para hacerlo. Antes de aceptar un encargo, para decidir si acepta el encargo el auditor, antes que todo debe adquirir certeza de que los criterios aplicados para la preparación de estos estados financieros son aceptables. Además, tiene que obtener de la dirección de la empresa auditada el acuerdo de que ésta reconoce y comprende su responsabilidad para que los estados financieros resumidos se preparen de acuerdo con los criterios aplicados y que los estados financieros completos se pongan a disposición de los destinatarios de los estados financieros resumidos sin mucha dificultad. Por otra parte, la NIA 810 dice que el auditor tendrá que acordar con la dirección del ente auditado la manera en la que presentará su opinión sobre los estados financieros resumidos. Esto se refiere a la forma de redacción, más no al tipo de opinión. Pues sabemos que en esto el auditor debe actuar con absoluta independencia y aplicando su juicio profesional. El segundo requerimiento de esta norma es la naturaleza de los procedimientos. El auditor realizará los siguientes procedimientos, así como cualquier otro procedimiento que pueda considerar necesario como base para su opinión sobre los estados financieros. Entre los procedimientos que menciona la norma, puede evaluar si los estados financieros resumidos
revelan adecuadamente el hecho de ser resumidos e identifican los estados financieros. Evaluar si los estados financieros resumidos han sido preparados y revelan adecuadamente los criterios aplicados. En el caso de que a los estados financieros resumidos no se acompañen los estados financieros completos auditados, debe evaluar si se describe con claridad quién puede suministrar dichos estados financieros auditados y en qué sitios se pueden encontrar disponibles. Además, la norma menciona también, entre otros procedimientos, que el auditor puede hacer comparación entre los estados financieros resumidos y la información correspondiente a los estados financieros completos auditados, para tener certeza de que las cifras y conceptos concuerdan o si tales estados financieros resumidos pueden recalcularse con base en los datos contenidos en los estados financieros completos auditados. También puede evaluar teniendo en cuenta la finalidad de los estados financieros resumidos, si contienen la información necesaria y si su nivel de agregación es adecuado, de forma que no inducen a error en las circunstancias. El auditor debe aplicar otros procedimientos de auditoría que considere necesarios según las circunstancias y aplicando su juicio profesional. Forma de la opinión. Cuando el auditor concluya que es adecuada una opinión no modificada sobre los estados financieros, utilizará alguna de estas frases. Los estados financieros resumidos adjuntos son congruentes en todos los aspectos materiales con los estados financieros auditados de conformidad con los criterios aplicados. O también puede utilizar la frase de los estados financieros resumidos adjuntos son un resumen fiel de los estados financieros auditados de conformidad con los criterios aplicados. Si el auditor concluye que una explicación adicional en el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos no puede mitigar un posible malentendido, el auditor no aceptará el encargo, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias se lo requieran. Momento de realización del trabajo y hechos posteriores a la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados. El informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos puede estar fechado con fecha posterior a la del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados. En este caso, el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos pondrá de manifiesto que los estados financieros resumidos y los estados financieros auditados no reflejan los efectos de los hechos que hayan ocurrido con posterioridad a la fecha del informe de la auditoría sobre los estados financieros auditados que pudiera requerir un ajuste o revelar alguna información. El auditor puede llegar a conocer hechos que existían en la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados, pero de los que no tuvo conocimiento con anterioridad. En este caso, el auditor no emitirá un informe de auditoría sobre los estados financieros auditados hasta que no haya considerado dichos hechos en relación con los estados financieros auditados de conformidad con la NIA 560. Muchas gracias, compañera Marilis. Siguiendo con la exposición de la norma internacional de auditoría 810, en el párrafo 14 y 15, tenemos la información en documentos que contienen estados financieros resumidos. El auditor leerá la otra información para considerar si existe incongruencia material entre la otra información y los estados financieros resumidos. Si el auditor identifica una incongruencia material, discutirá la cuestión con la dirección y determinará si deben ser revisados los estados financieros resumidos, si deberá adoptar las medidas adecuadas si la dirección se rehúsa a la revisión de esta información. También dentro de la norma 810 tenemos el informe de auditoría de estados financieros resumidos. Los elementos del informe de auditoría están en el párrafo 16 al 21, que nos habla que éste deberá incluir lo siguiente: el título del informe de auditoría, un destinatario, una identificación de estados financieros resumidos, también la identificación de los estados financieros auditados, la expresión clara de una opinión, la declaración de no contener lo requerido por el marco de información financiera, el momento de realización de los estados del informe, y los hechos posteriores al informe, pues, según el párrafo 12 que ya expusieron los compañeros.
la referencia al informe, la responsabilidad que tiene la dirección de los estados financieros, la declaración del auditor es responsable de expresar una opinión, la firma, la dirección, la fecha del informe, evaluarlos, también el auditor deberá evaluar los destinatarios y el informe de estados financieros resumidos tiene un destinatario y si el informe auditado tiene otro destinatario, el auditor es el encargado de evaluar esta situación. La fecha del informe resumidos, antes de obtener la evidencia suficiente y adecuada, no deberá fecharse antes de obtener esta evidencia, ¿verdad? Tampoco deberá fecharlo antes de haberse emitido el informe auditado. La referencia al informe de auditoría sobre estados financieros auditados. Si la opinión es con salvedades, deberemos de utilizar la NIA 705. Si el párrafo de énfasis y otras cuestiones, también deberemos apoyarnos con la NIA 706, la sección de incertidumbre material de la NIA 570, cuestiones claves, la 701, incorrecciones sin corregir, la 720. Yo corro el apartado 16, la opinión con salvedades, todo lo contenido con el apartado 16, si la opinión con salvedades, su fundamento, la cuestión del párrafo de énfasis, incorrección no corregida, si la opinión es desfavorable, también deberá darlo el manifiesto, describirá su fundamento y si no resulta adecuado para el informe de auditoría. Y por último tenemos la opinión modificada sobre los estados financieros resumidos. Si no es congruente a los aspectos materiales del informe, no constituye un resumen fiel a los estados financieros resumidos. Y si la dirección se rehúsa a estos cambios, pues el auditor expresará una opinión desfavorable por no cumplir con los requerimientos del auditor. La opinión será desfavorable. Gracias por su atención. Dejo a la compañera Helen para que siga con la exposición. Muchas gracias. La restricción a la distribución del informe de auditoría sobre los estados financieros o la advertencia a los lectores sobre la base contable. Esta se puede dar cuando se restrinja la distribución del informe sobre los estados financieros y cuando el informe advierta a los lectores de que estos han sido preparados de conformidad con un marco de información financiera con fines específicos. El auditor también debe incluir la restricción o una advertencia similar en el informe de auditoría sobre los estados financieros. La información comparativa se da cuando los estados financieros contienen información comparativa o cuando los estados financieros resumidos no contienen información comparativa. En el segundo caso, debemos saber que la razonabilidad de la omisión debe tener en cuenta las circunstancias del encargo y debe el auditor determinar y evaluar el efecto de la omisión. El apartado A24 nos indica de que si los estados financieros tienen información comparativa, se presume que los estados financieros resumidos también lo tengan. La información comparativa puede ser cifras comparativas, estas se refieren a las cifras correspondientes a periodos anteriores, o pueden ser información financiera comparativa, como estados financieros comparativos. En la primera tenemos que la opinión del auditor sobre los estados financieros se refiere únicamente al periodo actual, y en la información financiera comparativa, o sea, en la segunda, debemos saber que la opinión del auditor solo se refiere a cada periodo para el que se presentan estados financieros. Las circunstancias que afectan en la determinación de que el auditor omita la información comparativa en los estados financieros resumidos va a depender de la naturaleza, del objetivo y de los criterios que fueron aplicados. En el caso de que si los estados financieros resumidos contienen información comparativa sobre la que informó a otro auditor, la NIA 710 nos indica que los estados financieros del periodo anterior
y que fueron auditados por un auditor predecesor, debe de referirse en el informe de auditoría actual, de acuerdo con las normas que fueron aplicables. En los apartados finales, también la norma hace énfasis sobre la información adicional no auditada y que es presentada junto con los estados financieros resumidos. En este caso, el auditor debe evaluar si esta información se distingue de los estados financieros resumidos. Si no se distingue, debe solicitar a la dirección que modifique la forma de presentación. Si la dirección se niega a realizar este cambio, el auditor debe explicar en el informe de auditoría que esta información no está cubierta por dicho informe. También en el párrafo 25, 26 y 27 habla sobre la asociación del auditor. El auditor, si tiene conocimiento que la entidad lo va a mencionar, de que él ha emitido un informe sobre los estados financieros resumidos, pero no tiene previsto incluir el informe de auditoría, el auditor debe solicitarle a la dirección que incluya el informe, ya que de lo contrario el auditor debe tomar las medidas adecuadas por realizar un uso inadecuado. Adicional, también nos habla sobre que el auditor puede haber sido contratado para informar sobre los estados financieros de una entidad y no haber sido contratado para informar sobre los estados financieros resumidos, que son dos cosas diferentes. Como repito, los estados financieros auditados y los estados financieros resumidos. En tal caso, si el auditor está enterado de que la dirección va a hacer esta mención, debe satisfacerse de dos puntos importantes. Primero, de que la referencia hacia el auditor en el contexto del informe de auditoría se refiere específicamente a los estados financieros auditados. Y segundo, que en el dictamen no dé la impresión de que el auditor está informando sobre los estados financieros resumidos. Si no se cumple con esto, el auditor debe solicitar a la dirección que modifique su declaración para poder cumplir esto, ya que de lo contrario también tomará medidas adecuadas, o bien el auditor puede solicitar algún asesoramiento jurídico sobre este tema. Esto ha sido nuestra exposición. Muchísimas gracias.